fotos, videos. Los vecinos estaban muy molestos porque tomaba fotos y videos a niños, a niñas. Entonces hasta pensaban que era un tema de inseguridad o de alguna otra situación ahí delicada, ¿no? Entonces, pues no acudía la autoridad, no acudía la policía y de alguna manera no había mucha atención. Total, me llegó el asunto, acudí y un poco también para resumir la historia, el asunto era de que la señora, una adulta mayor, que efectivamente, ¿no?, en ciertos momentos del día salía al patio de su casa con su celular, tomaba fotos, tomaba videos, pero lo hacía de manera indistinta, ¿no? O sea, no era alguien en particular, simplemente salía, tomaba fotos, tomaba videos y regresaba a su casa. ¿Qué estaba ocurriendo con la señora? Estaba sufriendo abandono de familiares. Su familia la abandonó en el contexto del COVID. Con el contexto de cuidarla, de protegerla, de no contagiarla de COVID, simplemente se olvidaron de ella. La señora quería comprar alimentos y había también protocolos, lineamientos en algunos establecimientos que no les permitían entrar a adultos mayores. La señora pasó hambre. La señora perdió la dimensión del tiempo. La señora tenía una afectación en su salud emocional y psicológica. Ese era el conflicto con ella. Eso es lo que estaba viviendo la señora. Y de alguna manera ella pues, tomaba fotos, videos, pues para ver algo de vida, algo de movimiento. Cuando se dieron cuenta los vecinos de esto, pues hubo una sensibilización muy importante, hasta una especie como de cruda moral, en el sentido de que, oye, qué malos vecinos somos. La vecina de toda la vida, nunca nos dimos cuenta de lo que estaba viviendo. Ya hasta nos estamos todos de acuerdo a ver quién iba a dar un golpe, quién iba a arrebatar el celular. En lugar de darnos cuenta de lo que estaba viviendo, y efectivamente, ya no veíamos a nadie que venía a visitarla, no nos preocupamos por ella. Entonces, esta emoción de venganza, violencia, revancha, conflicto, se transformó en asertividad, cooperación, solidaridad, sensibilidad, humanismo, etc. ¿No? Todo esto nos lo da la mediación comunitaria, la mediación entre vecinos y vecinas. Total, se lleva a cabo el procedimiento y el resultado final o idóneo es un convenio final del método alterno que, como lo mencionamos, se eleva a sentencia. ¿Qué asuntos, salvo los penales, todos los podemos resolver? Hay un gran catálogo de conflictos que se pueden prevenir o resolver a través de los métodos alternos de solución de controversias, ¿no? Entonces, yo quiero compartirles mi teléfono también para que lo tengan. Es el 333-166-5864, lo voy a repetir, 333-166-5864. Mi nombre es Emiliano Magallanes. Estoy en el Instituto de Justicia Alternativa, trabajando en la Secretaría Técnica del Instituto. Cuando tengan alguna situación, conozcan a alguien, con toda confianza, escríbanme, llámenme para darles la orientación puntual del asunto y que puedan ser recibidos y atendidos como se merecen, ¿no? Entonces, pues los escucho para ver si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Tu teléfono es 33 31 68 34. No, 66. A ver, es 333-166-5864. Quería preguntarle si los servicios eran gratuitos. Completamente ¿Sí? gratuitos. Eso. Gratuitos completamente. Miren, por ejemplo, cuando se trata de la Procuraduría Social, el servicio también es gratuito. De la Procuraduría de la Defensa del Menor también es gratuito. Naturalmente el Poder Judicial también es gratuito. Y el Instituto de Justicia Alternativa, ¿qué no es gratuito? Bueno, pues cuando vas a un juzgado, a un tribunal, pues le pagas a un abogado, el tema de los peritajes, la publicación de edictos, etcétera, etcétera. Pero con nosotros no hay ningún costo en ninguna etapa y en ningún sentido. ¿Por qué? Porque el método alternativo parte de la buena fe y la honestidad de las personas. Y esto es muy importante, digamos, recalcar.
Cuando hay buena fe, honestidad entre las personas que tienen un conflicto, sin duda, la opción es la justicia alternativa. Ejemplo, él me debe 10,000 pesos. ¿Usted lo reconoce? Sí, sí lo reconozco. Sí, me prestó 10,000 pesos. Sí es cierto. Perfecto. ¿Por qué no le ha pagado? No he podido. Me quedé sin empleo, se enfermó mi mamá, medicamentos, me robaron el vehículo, no tenía seguro, el COVID, tengo un negocio de tacos, no he podido abrirlo, no he podido pagarlo, pero sí los debo. Perfecto. A ver, entonces, ¿si los quiere pagar? Por supuesto que sí. Es más, estoy dispuesto a pagarle un interés. Nada más que me dé un poco de tiempo, para que yo me pueda levantar de mi negocio, encontrar otro empleo también, que pueda yo mejorar mi economía, pero con muchísimo gusto yo lo hago. Perfecto. ¿Cómo ve usted? No, pues yo encantado. Yo lo que quiero que me pague. Es más, y no hay ningún tema de intereses, nada más que me pague lo que le presté. Perfecto. A ver, ¿cuánto tiempo necesita? No, pues si me aguantan 4 meses, un ejemplo, yo con eso tengo suficiente. Oye, y si en los 4 meses, ¿qué va a pasar? Mira, tengo esta televisión, que vale incluso más de 20,000 pesos. La pongo como garantía. Aquí están los papeles. ¿Cómo ve usted? Pues no la idea quedarme con la tele, pero como garantía del pago de los 20,000 pesos, la acepto. Perfecto. Se hace el convenio. Perfecto, ya está. Caso contrario, de gente que no tiene buena fe, que no es honesta. Oiga, ¿a usted le prestó 20,000 pesos? No, no es cierto. Oiga, aquí está un pagaré. No es mi firma. Oiga, pero aquí hay un testigo que es su hermano. Tampoco es su firma. Oiga, pero aquí hay un peritaje que dice que sí es su firma. Ah, yo tengo otro peritaje que dice que no es mi firma. Oye, pero hay un contrato de prestación del recurso. Es que tampoco es mi firma. Vamos al juzgado, a ver qué pasa. Eventualmente dirán, no, si su firma, aquí está el documento mercantil, aquí está el pagaré, condénese al pago de los 20,000 pesos. Pero no tiene nada su nombre. O ya se fue de la ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nada, desafortunadamente. Así ocurre. Es la realidad. No me gusta decirla, pero es la realidad. Yo aquí no vengo a engañarlos. Aunque haya tenido un documento que firmó, pero si se fue ya no lo puede localizar, pues. Es que al final, ¿cómo le explico? Se fue y ¿dónde lo localizan? Para que pueda pagarlo, aunque haya firmado un documento, pues. ¿Dónde lo localiza? Pues. Se pierde el dinero, y me imagino, porque cuando una persona actúa de mala fe, es deshonesta, es muy difícil, teniendo todos los elementos, todas las pruebas, garantizar que se haga justicia. Porque son capaces de cualquier cosa con tal de no pagar, con tal de no cumplir su obligación legal. Hemos visto casos de verdad extraordinarios. Por ejemplo, el tema de alimentos, que por el tema emocional con la expareja son capaces de renunciar a la empresa con tal de no tener un ingreso comprobable de donde se fije o establezca una pensión de alimentos. Claro. Entre menos hay algo registrado, para ellos mejor. Claro. Son capaces de malbaratar un vehículo que está a su nombre con tal de no tener nada de propiedad, con tal de no tener nada con que acreditar el pago de esa deuda. Así es. O simplemente irse. Vivía aquí en Zapopan, en la colonia Santa Fe, y de repente llegamos y el departamento, la casa, está desocupado. Era para encontrarlo. Eso es teniendo todo, pruebas, testimonios, contratos, convenios, firmas, vigente, todo legal. Pues, ¿cuántos casos hemos visto de fraudes, de gente deshonesta?
Por eso les digo que la justicia tradicional es una justicia que está, digamos, creada para la gente deshonesta. La justicia alternativa no, está creada para la gente honesta. Por eso es muy importante ese principio de voluntad, de buena fe, de honestidad. Si una persona no es así, no se puede avanzar en el mecanismo alternativo. Parte del común acuerdo. Parte del común acuerdo, naturalmente. Y por ejemplo, en relación a instituciones, También podemos llevar a cabo mecanismo alternativo. Hemos llevado, por ejemplo, muchos asuntos de conflictos de tierra, de que un ciudadano en tal municipio reclama al ayuntamiento tal que ha invadido determinado predio, ¿no? Hay un conflicto. Entonces, propiciamos el acercamiento entre el ciudadano y el ayuntamiento a través de su representante local para establecer el método alternativo y encontrar una solución. Evidentemente, en el mecanismo alternativo tendría que haber un reconocimiento de ambas partes y eventualmente una serie de elementos que puedan esclarecer el dicho de uno y de otro y finalmente llegar a un acuerdo, que puede ser el pago del bien inmueble, la restitución del bien inmueble, el cambio de ese bien inmueble por otro más conveniente para la persona afectada, en fin, llegar a un procedimiento que sea de común acuerdo, que sea legal y que resuelva el conflicto entre ellos dos. Un tema, por ejemplo, de un mal servicio de una empresa, Profeco, por ejemplo, lleva a cabo mecanismos de mediación o conciliación. En CIAPA, en la Comisión Federal de Electricidad, ante un tema de adeudos, se puede llegar a un acuerdo de disminución o condenación de pagos y eventualmente un esquema de pagos diferidos, por ejemplo. en este caso, por ejemplo, bueno, mi caso especial es Seguro Social, yo quise registrar a mi pareja y me negaron el servicio, porque no hay nada, o sea, no había, pues no me dijeron que simplemente no se podía, ¿Por qué no? ¿Están casados? no. Ah. Pero no se puede con concubinos, o sea, en concubinato sí se puede, pues, aunque no estés casado. Sí, el concubinato tiene muchas garantías jurídicas, Ajá. como el matrimonio, pero sí se requiere visibilizar formalmente la figura del concubinato. Como visitas. Testigos, sí, por ejemplo, yo puedo decir que Sí. yo vivo con tal persona, pero tiene que pasar un cierto tiempo, tiene que haber una serie de testigos o pruebas para validar que existe un concubinato. Vamos, no es un concubinato porque viví 15 días ahí, o un fin de semana. Pero 20 años. ¿No? No, 20 años naturalmente sí, pero tienes que demostrarlo Y que no ocupan ustedes relativamente para hacer todo eso. con un juzgado familiar. Ah, Con un juzgado familiar. ¿Qué es un juez de distrito? Un juez de distrito es un juez federal. Ah, Un juez federal que conoce de algún recurso que interpongan las partes en un juicio, digamos, de competencia local o estatal. ah. Es como una instancia federal. ¿Y qué es un magistrado y un juez? ¿Qué diferencia? Un juez es el que conoce un asunto en primera instancia. Un juez. Un juez. Un juez resuelve con una sentencia. Y el magistrado, ante una eventual impugnación, recurso de cualquier naturaleza, un magistrado observa la impugnación o recurso que promovió una de las partes para ver si tiene razón o no y eventualmente modificar o ratificar la sentencia del juez de primera instancia. Digamos que el magistrado revisa lo que hizo el primer juez, el juez de primera instancia. Lo revisa para modificarlo o ratificarlo. Es decir, no, estuvo bien la sentencia del juez, se ratifica en sus términos. O, efectivamente, el juez actuó indebidamente en este asunto, no evaluó adecuadamente esta prueba, por lo tanto, juez, corrige esta determinada situación, ¿no? Esto puede funcionar en un caso de discriminación empleado con empleador, independientemente del despido justificado. Un ejemplo, discriminación y despido por alguna enfermedad o por ser simplemente la preferencia sexual.
¿Pero en el ámbito laboral o más en el ámbito de...? Más bien de justicia alternativa. Porque en el ámbito laboral ya está la demanda porque no quisieron llegar a un acuerdo el patrón. Se negó a llegar a un acuerdo. Pero también está la otra parte de discriminación que quedó pendiente porque se tenía que hacer todo el proceso en fiscalía y eso es bastante cansado, entonces por eso no Claro. lo iniciamos. Mira, yo te diría, depende. Depende del grado de discriminación, depende del grado de afectación de la persona y depende de la percepción de la víctima. Hay instituciones como la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, juzgados, fiscalía o el Instituto de Justicia Alternativa para atender casos que sean viables de reparación o de método alternativo de solución de controversias. Hay líneas muy delgadas entre una discriminación o acoso laboral, sexual, por género, por orientación sexual, orientación religiosa, por condición social, económica. O sea, hay líneas muy delgadas. Todo tiene que ver con el asunto en cuestión, el grado de afectación, para que eventualmente se dé la condición o el espacio para un reconocimiento, el emitir una disculpa, ya sea personal o pública. En el caso de servidores públicos es diferente el procedimiento de sanción o amonestación a un ciudadano, porque antes se pensaba que quien viola derechos humanos es un servidor público. Hoy no es así. Hoy puede ser un particular hacia otro particular quien violenta un derecho humano, no solamente el servidor público. Entonces, yo te diría depende del caso, ¿no? Y depende también un poco el interés o expectativa de la víctima, ¿no? Hay víctimas que, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que no se vuelva a repetir esto que yo viví, que está mal, que no se repita hacia otras personas. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es que les den capacitación para que actúen con lineamientos y protocolos de derechos humanos y no discriminen a ningún grupo, de ninguna naturaleza. Es lo que yo quiero. Habrá quien diga, no, yo quiero una disculpa pública. Quiero que paguen un desplegado en el periódico donde se reconozca y me ofrezcan una disculpa pública porque fui agraviado moralmente, socialmente. Quiero que de esa manera se repare el daño. No, ¿sabes qué? A mí la verdad es que una compensación económica no me cae nada mal. Yo quiero una compensación económica porque hay un daño moral que tiene que ser solventado con rehabilitación, terapia psicológica, estoy trastornado, hay una emoción ahí que se requiere solventar, trabajar, y para eso necesitan medios económicos que yo no tengo. No, ¿sabes qué? A mí lo que me interesaba era encontrar empleo y me discriminaron por lo que tú quieras y no me dio la oportunidad de entrar a ese concurso, a esa convocatoria para poder ejercer ese empleo. Y tengo toda la experiencia, tengo todo el currículum, tengo toda la capacidad. ¿Qué es lo que quiero? Que me den la oportunidad de competir por ese empleo, no que me lo regalen, porque ya porque puse una queja. Quiero que me den la oportunidad de manera equitativa e igualitaria concursar por el empleo, es lo que yo quiero. Okay. Entonces, pues digo que depende, ¿no? ¿Cómo ven? Es muy diverso por lo que yo digo. Nada más la única cuestión que ahorita sigue surgiendo la duda en el caso de él es cuál sería el canal adecuado cuando sufres este caso de agravio. Porque obviamente en el medio en el cual hoy te encuentras, que es el medio gay, sufrimos de mucha discriminación. Y la NOM 035 hoy ya no sirve para nada. Aparte nadie la conoce, no la aplican, no sirve para nada. Entonces, obviamente, el hecho de que te quedes sin trabajo, porque por ejemplo fue quedarse sin trabajo, porque te discriminan, dime cómo puedes orientarte, de qué manera te tienes que acercar y asertivamente en dónde, para poder
estar fiado y lograr el objetivo, no tanto de la compensación económica, sino realmente que se hagan valer los derechos, que es lo que uno realmente quiere. No ser discriminado es imposible, pero sí al menos que se ejerzan los derechos y que sean bien canalizados, porque te voy a decir, luego te empiezan a pedir los testimonios y dónde están tus pruebas y qué argumentos tienes, quién te avala, bla, 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 y te lo hacen imposible, lamentablemente. Entonces, la parte contigua de la situación de este rubro interesante, ¿cómo puede guiarse una situación de esta manera? ¿Qué hay que conocer? ¿Qué hay que saber para poder enfrentarlo? Bien. A ver, hay posibles respuestas. Si es una institución pública, Pública, sí, pues no tenemos otros medios. no me refiero a si trabaja en una institución pública o una empresa, es diferente. Viene de lo privado. Ok, si es una empresa, sin duda la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Esa es como la instancia que yo diría es la primera. Pero ahí, por ejemplo, perdón que me interrumpa, cuando yo investigué, es el empleado duró 2 años, no, 1 año, perdón, 1 año laborando, llega la pandemia y lo despiden justamente con otras personas que son vulnerables por la pandemia. Esto quiere decir que su contratador, más directo, el empleador es una empresa de mantenimiento y limpieza. Quien lo está contratando a esta empresa se llama Flextronic, pero Flextronic, por órdenes del gobernador, tuvo que desemplear o unos desemplear o otros descansar por ser comunidad vulnerable. Entonces, como no tenían de dónde pagar supuestamente el empleado y tampoco quiso finiquitar, lo que hizo es simplemente despedirlos sin nada, con una renuncia voluntaria, donde les dan mini finiquitos en una ley. Entonces, ¿qué optamos nosotros? ¿Qué optamos nosotros? Es de irnos por la parte de conciliación. Ellos no quisieron, en la primera llamada, creo que se hacen 2 llamadas, algo así, para conciliar, y entonces la abogada optó pues ya por demandar, la cual pues ahorita seguimos en espera. Pero también me sugirió la abogada ir a una instancia, que creo que es federal, no me acuerdo cómo se llama ese instituto, que es para levantar las quejas por discriminación. Y yo marqué a un número de teléfono, el cual se tenía que hacer todo por vía internet. Así es. Precisamente, que se tarda 1 año o más de 1 año. Entonces, la verdad, pues eso que trajo depresión, trajo desesperación, trajo falta de alimentación, trajo falta de vivienda, porque prácticamente estamos viviendo en la calle, trajo muchísimas cosas. Y hasta ahorita ellos no saben que iba a ser responsable, porque como nosotros como parte agraviada, bueno, la persona parte agraviada dice, me está discriminando. Una, por la condición en la que lo que la están despidiendo, porque se lo dijeron textualmente, te estoy despidiendo porque tienes esta enfermedad, la cual ellos no tenían derecho ni siquiera a decirlo. Y eso, ahí ese punto ya es un delito de discriminación. 2, o sea, porque eres gay y me estás conflictando a los demás personal. Cosas que quedaron grabadas, cosas que quedaron evidenciadas entre fotos y grabaciones en video, y así es como ocurrió. Nosotros nomás estamos ahorita con la parte laboral porque no hemos tenido la herramienta y no hemos tenido las ganas de ir a fiscalía y decir, ¿sabes qué? Esta persona, estos representantes de la empresa fulanita de tal hicieron esto, ¿no? Ahí es donde nosotros nos trabamos, o sea, porque no sabíamos a dónde. No se traben. Hay que exigir sus derechos, hay que a veces defenderlos. Me quería hacer una pregunta. Usted no sabe, bueno, las firmas de contrato, ya ve que firmas un contrato en ese lugar para estar ahí.
para trabajar. Ajá. Cuando una persona, cuando los descansaron de la pandemia y entraron, también lo primero que hicieron fue querernos mandar a otros lados cuando el contrato era en ese lugar. Nos sacaron afuera, obligados prácticamente, y el maltrato pudo haber sido físico porque nos quiso arrebatar las cosas, la persona que era parte de la empresa. Sí nos dijo que es por la enfermedad a algunos, que ya no podían trabajar y que tomábamos dos decisiones: queríamos trabajar fuera de la empresa. No, pero no te dijeron. O sea, eso te lo dijeron después. Eso lo dijeron ya después, pero antes había dicho que nosotros ya no íbamos a trabajar aquí en la empresa. Pues. Es que cambiaron 3 versiones. La primera versión fue ya no trabajo. La segunda versión, cuando yo llegué y empecé a tomar evidencia y ya vieron que tenía 6 personas, una embarazada, una persona con VIH, una persona con hipertensión, una persona con lupus, entonces ya se pusieron así. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Si tienes trabajo, pero te vas a descansar 2 meses sin pago. ¿Cómo que te vas a descansar 2 meses sin pago? O sea, Es ilegal. piensa. Le dije, si eres contador, piensa lo que estás diciendo, palabras antes de hablarlas, ¿no? Y entonces lo que hicimos es, nos juntamos y cada quien hizo su denuncia, no quisieron hacer el colectivo. Oh, ¿qué hacer? Pero en el caso de nosotros, sí lo tomamos más a pecho, más personal, en el sentido que mencionaron, es que te estoy despidiendo por 2 cosas, o no te estoy dejando laborar por 2 cosas. Una por la enfermedad que tienes, y la otra porque eres gay y haces demasiados chismes o demasiados problemas en la empresa. Entonces dije, bueno, una cosa es que haga demasiados problemas en la empresa y otra cosa es que me digas que por mi preferencia sexual. Entonces el personal se empezó a contradecir y para mí eso ya es un delito, porque es una discriminación. Y eso lo siguen haciendo y se me hace con muy mala onda. Entonces, se viene la pandemia. Concretamente creo que, a ver, entrar a este asunto en justicia alternativa lo podemos conocer y lo podemos atender. Podemos citar a la empresa o a su representante legal, junto con el trabajador o los trabajadores afectados, y nos ponemos a platicar. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo de un conflicto que ya existe, que puede ser desde laboral, desde económico o de reparación del daño moral, ¿no? Se puede procesar por el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Qué necesitamos? Que vaya el lunes, mañana, que ya trabajamos, o el día que ustedes quieran. Este es el nombre de la empresa, este es el nombre de la persona representante legal, y este es el domicilio de quien solicita el servicio, y nada más para llevar a cabo el proceso de invitación, esperando que se presenten para iniciar el proceso y encontrar la mejor solución para todas las partes, ¿no? No descartemos también acudir con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nos da una queja. De hecho, sí acudimos y nos dijeron que solamente es para dependencias, nos cerraron las puertas. O sea, no nos quisieron atender porque si nosotros vamos a fiscalía y no nos quieren atender, entonces nosotros vamos a quejar contra fiscalía, pero no con una empresa moral, que porque ellos no entrarían. Es que mencionaste algo del gobernador, ¿no? Por eso lo menciono. ¿Tiene que ver el gobernador entonces? Pues según una empresa menciona que el gobernador obligó a Flextronic a despedir a la comunidad vulnerable, y entonces esta empresa pues se lava las manos y quien lo está comprando es Flextronic, no puede. Ya te entendí mejor. A ver, si es verdad que la pandemia provocó una serie de afectaciones a la empresa y a las instituciones públicas, innegable. Sí. O sea, eso es una realidad. Desafortunadamente la pandemia en el mundo y en México hubo muchas circunstancias de despido, recorte de personal, disminución de salarios, o simplemente la empresa, el restaurante, el bar, el café cerró. ¿Por qué? Porque no podía pagar la renta, no podía pagar salarios y cerraron, y siguen cerradas, ¿no? Es una realidad, ¿no? También es cierto que hubo también muchos abusos. También es cierto que hubo muchas empresas e instituciones que no actuaron con probidad y con honestidad y que actuaron con mucha ventaja
en torno a la pandemia, ¿no? Es decir, sí te puedo pagar, pero me aprovecho de la pandemia y te digo, te voy a pagar el 10% si quieres, y si no, pues vete, que hay mucha fila que no tiene empleo, ¿no? Y eso evidentemente es ilegal, es inmoral, es antiético, es deleznable, ¿no? Que existe este tipo de actitudes. Pero bueno, independientemente del tema de la pandemia, que tiene muchas aristas en un sentido y en otro, y que eso es verdad, pues me parece que aquí se pudiera actuar, además de lo que ya han hecho, ante la propia Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ante la propia Fiscalía del Estado, ante la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, independientemente de que no se trate de una institución pública. Al final del día la comisión tiene que salvaguardar los derechos humanos de las personas. Y si a mí me están discriminando por mi orientación sexual, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si no actúa, pues también me está vulnerando mi derecho. Entonces, ¿qué razón tiene de que existas comisiones estatales de derechos humanos? Aunque sea, manda un comunicado, una invitación, una recomendación, aunque sea persona en la empresa, haz algo, comisión, ¿no? Con todo respeto. Entonces, y también el propio Instituto de Justicia Alternativa, o sea, podemos conciliar el tema laboral, el tema eventualmente económico, y por qué no el tema, digamos, del daño emocional que ha sido provocado por este mal actuar. Ahora, también hay otra cosa que yo quiero decirles porque pasa mucho. ¿Quién te vulneró? ¿La empresa o tal persona? El representante de esa empresa, porque el propietario de esa empresa vive en Guanajuato y tiene un representante aquí, que es como, no sé, el presidente de aquí, pues, el gerente de aquí, de esta plaza. Sí, lo que intento decirte es que en este caso es un representante legal, pero es también su responsabilidad, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser más objetivos a veces en saber quién está actuando mal. Esto ocurre mucho en las instituciones públicas, ¿no? O sea, vamos a una institución pública, pedimos un servicio, no nos lo dan, nos atienden de manera inadecuada, y ya tengo la percepción que en tal institución todo está mal. No, ese servidor público es el que está actuando mal. Ese servidor público es el que requiere o sensibilización o capacitación o entrar en otro tema de actividades porque no es el adecuado para el servicio que está brindando, ¿no? Entonces esa parte también tenemos que, yo creo, ser muy objetivos. Sus palabras de esa, la empresa te está despidiendo. Uh-huh. O sea, esas fueron sus palabras. La empresa te está despidiendo y ya no te puedo poner esto. Por esto y esta razón. Obviamente le puso de su cosecha, ¿verdad? De acuerdo. Eso lo podemos atender en el Instituto de Justicia Alternativa, tanto en la Fiscalía, en la Comisión, en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, sin problema. El día que ustedes quieran. No, y aparte no, mi empresa no hacía caso. Siempre les decía, me están acosando, me acosan, Claro, me han tocado, serían precedentes de acoso sexual. me tocaban. Hay una, también poco se conoce, así como la NOM 35, hay una obligación de las empresas por implementar lineamientos y políticas empresariales para erradicar el hostigamiento y el acoso laboral o sexual. Se habla mucho desde las instituciones públicas, pero también las empresas están obligadas a erradicar esas prácticas también. Y si no lo hacen, hay condiciones pues, para presentar una denuncia penal. Y todavía me acuerdo que mi jefa me dijo, se llama Mila, ay, es que así son los gays, se dejan tocar. Sí, es que tenías una supervisora, un jefe directo, pero él acudía, él ya hubo un momento donde ya no acudió a su jefe directo, que era una mujer, porque ya era pues como burla. Chocaba. Entonces trató de irse a los jefes de Flextronic. Ellos trataron de hacer algo, pero pues era muy superficial, vaya, era un regaño a la persona y se acabó. Entonces, ellos supuestamente tienen cursos, tienen capacitaciones precisamente de lo que está hablando, ¿está? De cero discriminación, hasta sus contratos lo dicen, ¿no? De Flextronic. De hecho, hasta me Una inclusión y todo.
pero Me quemaron. pasa mucho, es muy común en esta empresa. Y como Flextron dice, bueno, es que yo no te contraté directamente, me lavo las manos, vete directo, o sea, con tu patrón, ¿no? Con la agencia. Y la agencia dice, bueno, por ser voto, pues así se van las cosas, ¿no? Entonces todo el año es un antecedente de discriminación, y para acabarlo lo despiden porque tiene esta enfermedad, y para acabarlo le dicen que porque él era el problemático por ser gay. O sea, yo topé con eso, o sea, yo mucho coraje y sigo con coraje. Aparte, una persona por Messenger que trabaja en Flex, que no es de mi empresa, que yo le hablaba, pues me mandó un mensaje diciéndome, oye, que tienes esto, y yo como de, Sí, ya no trabajo ahí, ¿qué pedo? sigue circulando como... O sea, como que hablan de mí en la empresa todavía hasta ahorita. Y yo me quedo como de, ¿les debo? Ay, pero sí. Sí, claro, hay un daño moral, ¿no? A ver, incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está obligada a realizar visitas de inspección a las empresas y garantizar que no exista ese tipo de comportamientos o actos discriminatorios. Pero volvemos a lo mismo, perdón que te interrumpa, pero la pandemia ha frenado absolutamente todo. Todo, no tiene supervisiones, no hay revisiones, no hay auditorías, no hay nada. Sí, de hecho estamos esperando que se agende con la abogada para agosto, pero ahora con esto de que vuelve a subir no sabemos si van a volver a hacer los juzgados de acá. Bueno, hay un publicado que ya se aprobó por el Consejo y el Supremo Tribunal, al igual que el Instituto de Justicia Alternativa, de que a partir de mañana 2 de agosto, que regresamos a la actividad en el Poder Judicial, vamos a bajar del 75 al 50% de personal o usuarios. En atención a la pandemia, sigue el tema del protocolo de sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial, etc. Pero de que mañana regresamos, eso no tengan duda. Pero fíjate, yo te pongo un ejemplo. Yo tengo trabajando más de un año en la funeraria. Y obviamente yo necesito para mis trabajadores la atención por parte del Seguro Social. ¿Y sabes qué pasa ahorita cuando se detonan los botones rojos? No hay atención por el COVID. Te censuran toda atención. No hay más que la vigila. Pero atención especializada, nula. Te vas a derechos humanos y te reactivan, pero es un caso de cada 100, porque están saturados. Entonces, esas son las cosas con las que nos enfrentamos. Entonces, imagínate, siendo del gremio gay, pues nos tenemos que levantar el arma, porque no se hace caso de esa manera. Porque aún así te ven y te ven la facha, ¿no? Y te dicen, no, es que tú eres morosito, tú eres serio de violencia, ¿verdad? No, yo vengo por derechos humanos, porque pasa esto, necesito atención porque tengo esto, necesito que nos manden a hacer cosas en los seguros sociales. Eso es lo que me dijeron. ¿Y qué pasa? Es que están en COVID y están en alerta, entonces sí están preparados para los casos de COVID. Y yo, entonces yo no importo, espérame, me voy a demandar. Pero llegas a derechos humanos y derechos humanos te dicen, espérame, porque tienes la ficha 1.100.000 y deja que pasen estas fichas para ser atendido, porque son muchísimas quejas. ¿Por qué no se hace nada? Sí, les creo perfectamente. Miren, esta semana, el jueves, estuve en la Ciudad de México en el ISSSTE, una reunión que tuvieron para presentar un programa de erradicar las quejas que tienen de los derechohabientes del ISSSTE, porque son muchísimos. Y entonces escuchaba a los funcionarios del ISSSTE hablar de que, por ejemplo, ellos acaban de inaugurar un hospital, el Hospital Tláhuac, en la Ciudad de México, que está orientado a una serie de servicios especializados, una serie de atenciones importantes que no tenían en aquella zona de la Ciudad de México, pero que no han podido realmente dar el servicio para el cual fue creado ese hospital en Tláhuac, porque ha tenido que ser reconvertido en COVID al 100%. Esa es una realidad. Es una realidad que nos supera a nosotros, que nos supera a las autoridades, al país. Yo no quiero engañarlos en el sentido de que con esta plática ya se va a resolver. No depende de nosotros. Obvio, pero es algo para que conozcan la problemática, la conocemos. de lo que se suscita,
Y que si tú dices, bueno, ok, yo no voy a recibir, en el caso del Seguro Social, no voy a recibir contigo la atención, no voy a particular, pero tú estás obligado a remunerarme. Échate otro pleito porque va a ser otro 1,5 millones de ficha y de espera del lugar para que te resuelvan. Sí, perfectamente. Perfectamente. Por eso el caso de ellos, te comentaba hace un momento, es que tenemos que ser a lo mejor un poquito más puntuales en la guía de ellos, porque a mí me ha pasado, que en determinado momento no sabes y te ciega mucho el sentimiento, te ciega mucho la ira, te ciega mucho la desesperanza, de que dices, diablos, ¿qué hago? Ya me quedé sin trabajo, no tengo dinero, tengo que mantener, tengo que pagar renta, tengo que comer y tengo que estar echando vueltas. Para mí es un gasto, representa obviamente invertir tiempo, esfuerzo y dinero, y es a veces imposible. Pero si a veces tenemos la información exacta, créeme que va a ser puntual el atacar de nuestros problemas, porque ya veo que ya tocaron varias instancias y hay instancias que ya nos rechazaron. Y así como a mí me han rechazado, entonces imagínate. Bueno, en el Instituto de Justicia Alternativa no serás. De eso yo me encargo. Esa es una buena Serán misión. atendidos, serán recibidos, serán escuchados con toda la dignidad y respeto que se merecen. Y en lo que esté a nuestro alcance al 100% todo lo que tengamos que hacer. Eso no tengan duda. Y en el caso, por ejemplo, yo tengo que ir a, tú me decías, por cuestiones del Seguro Social, ¿No? del Seguro Social, yo quiero registrar a la persona con la que yo vivo. Bueno, sería generar un procedimiento ante un juzgado familiar para el reconocimiento de esta relación jurídica para eventual reclamo de derechos como es el de seguridad social o ante un tema sucesorio o ante un tema de cualquier otra naturaleza como si fuera un matrimonio, ¿no? Es que sí, perdón, aquí hay algo que el Seguro Social tiene ciertos candados de los cuales muchas personas ya han abusado y que lamentablemente por esas personas que anterior a nosotros ya abusaron tuvieron que meter estas pautas. Anteriormente el concubinato solamente en el Seguro Social se justificaba con 5 años. Nada más presentaban los testigos y te daban de alta. Pero cuando era hombre y mujer, pero ahora que son de hombre, porque yo específicamente. No, es que ya con la ley de la convivencia, ya ves que ya se tiene la facilidad de poder tener el documento. Pero hay personas que todavía, por la edad, por la cultura, por las ideas, pues no lo van a hacer. Pero lo son y lo viven y lo ejecutan. Entonces el Seguro Social hoy en día está negado porque al principio, déjame te digo, hay una historia que las personas que en determinado momento resultaban con VIH positivas tenían pensión. Se las quitaron, ya no tenemos derecho a las personas que llegamos a salir positivos en 0 VIH porque ya todos los demás ya abusaron. ¿Sí me explico? Pasa lo mismo hoy en día con estas situaciones de los matrimonios igualitarios o de las uniones libres igualitarias. No las tienen definidas y te la van a hacer cansada. Por eso es importante que tú tengas un proceso de identificación con esta pareja que tienes, si él quiere, que tengan ese documento para que pueda recibir los beneficios, porque yo no te lo podría negar. Hoy en día ya el Seguro Social lo tiene abierto, pero tienes que demostrarlo a través de ese documento. ¿Pero qué sería? ¿Casarnos? Es la ley de la convivencia, tienes que tener el documento de la convivencia. Es un documento. De convivencia. Son papeles Son diferentes. Sí, te digo porque ya me Son pasa. dos documentos que tienen, digamos, una conceptualización distinta, pero efectos jurídicos y beneficios, obligaciones similares. Son muy similares. Tiene dos opciones. Sí. Pero si se le facilita más a él arreglar eso. Sí, en cualquier juzgado, un tema familiar. Pues genera cita con él, Oscar, y que te Sí, guíen, claro. y que te llévate a Pablo y que Pablo. Sí, con mucho Se gusto entere de regresamos a la todo. oficina, hagamos el caso a detalle y les damos toda la asesoría y acompañamiento necesario. Si se le facilita más, digo yo, en su caso, casándose, digo, ¿por qué no se casa? Ya va a Sí, quedar pero si ellos sacando. no lo desean hacer de esa manera, tampoco tenemos que obligarlos para eso, Es lo que digo. pudiendo evitarlo y Ah, el bueno. procedimiento legal que también es susceptible de Que puede recibir el tener beneficio, ¿no?
Es nada más sin generar la curva, porque el matrimonio es lo más derechito, pero ya lo de la convivencia es nada más una curvita. Ya más tiempecito, pero. Y me enojó. Y ya me casé. Por 4 años. En fin. Gracias. Pues bueno, yo estoy a sus órdenes. Tienen mi teléfono, Gracias. tienen el domicilio del instituto. Yo con mucho gusto los apoyo en todo lo que yo pueda. Yo tengo una duda ya en un tema, perdón, quería Ya no te iba a preguntar si tienen página en el internet. Sí, claro, es www.ija.gov.mx. Hija y IJ, así como Instituto de Justicia Alternativa, IJA, www.ija.gov.mx. Gracias. Sí, digamos, ¿qué puede pasar cuando en determinado momento generas tú un testamento y todos tus bienes mundanos se los dejas a tu pareja homosexual? Cuando la familia tuya, cuando tú mueres, lo quiere impugnar, ¿no me lo dejarían vulnerable? ¿Pueden meter el amparo y me lo destituyen? Bueno, ellos pueden hacer muchas cosas, pero si lo hacen adecuadamente, fíjense, incluso ya hoy, precisamente frente a impugnaciones de todo tipo, hay prácticas que están siendo muy útiles, que son hasta cierto punto novedosas, o al menos yo no había escuchado. Ir ante un notario público, o el notario público acude al domicilio que corresponda, están firmando los documentos y hay una grabación. Ah, ok. Están grabando el acto para aquello de que no, es que fue obligado mi papá, es que mi hermano estaba alcoholizado, es que ya estaba enfermo mi tío, no sabía lo que firmaba, es que ya estaba perdiendo facultades mentales. No. Inclusive termina la firma, yo soy fulanito de tal, estoy en pleno uso de mis facultades, estoy en tal lugar con el abogado tal, que es el notario, es el día tal, aquí hay un periódico de tal fecha y todos mis bienes se los dejo a tal persona porque así es mi voluntad. Punto. Te lo digo porque la forma tradicional que se ha seguido durante años y que me ha tocado estar haciendo, pero ya estoy hasta acá, cada año está renueve y el testamento. Entonces, para mí sí es importante cuáles son las nuevas alternativas para que no quede vulnerabilizada la otra parte. Porque siempre hay intereses, y puede ser quizás con la misma pareja o con tus hermanos o con tus familiares, pero siempre pasa, ¿no? No, es que ya estaba delirante y por su enfermedad ya estaba loquito y lo obligaron, ¿no? Y firmó y pues está en Bueno, duda. una es lo que les comenté, Sí, oye, es lo que quería que es saber. algo, digamos, Muy novedoso, innovador, pero que funciona muy bien ante un eventual litigio o controversia. Hay pruebas, hay Y videos, más ahora con hay el electrónico, que testimoniales. todo es electrónico. Así Está es. una evidencia, pero electrónica, no escrita. Así es. La escrita Porque vale, puede haber pero ahora juntos. falsificación de firmas, lo que A eso ustedes me quieran, refería, ¿no? más que la falsificación, el video. Sí, incluso huellas, dactilares, en fin. Registrar el testamento en el registro público también, para oponerlo ante terceros y que sea dominio público también. Es otra manera de oponerse frente a terceros intereses. Y finalmente, el que esté perfectamente bien elaborado, redactado el testamento, en la inteligencia, que hay una cultura muy escasa en nuestro país. La mayoría de la gente no tiene testamento, no hay una cultura del testamento, y eso provoca también muchos conflictos entre la propia familia o quien sienta el beneficio o el derecho de reclamar estos bienes. Hay familias que se rompen, hermanos, parientes, etcétera, hijos, porque no hay un testamento, como el caso que les compartí. Inician los conflictos legales, que de por sí es muy penoso, además del rompimiento del tejido familiar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el promover la cultura del testamento, y para ello, no recuerdo exactamente el mes, no quiero engañar, septiembre, pues ya prácticamente en un mes, donde es el mes del testamento, hay una serie de descuentos, de promociones importantes, precisamente para incentivar que las familias o las personas que tengan algo que heredar
no dejen problemas, ¿no? Sí, específicamente quizás esa ha sido mi intención todo el tiempo. De todos modos, cuando no hay un testamento, la ley prevé a quién le toca por legalmente quiénes son los sucesores naturales, ¿no? Por ejemplo, Puede ser los hijos o también por el régimen de matrimonio, ¿no? Es lo Puede que- ser también. Es lo que yo pues, tengo ya hay una duda. que prevé. Por eso me quiero, o sea, nos vamos a casar. Hemos tenido por la boda detenida por lo de la pandemia. Ya en este año No, ya ya háganla. terminamos, Sí, ya terminamos ese, para mí un trámite porque para mí ya estamos casados, ¿no? Pero no quiero que mi familia le quite las cosas, ¿no? Por eso es el interés de casarme y que él tome decisiones de mí y de las cosas. Pero aún así tengo que dejar el testamento. A ver, de entrada, las cosas o los bienes que tú tienes pueden estar a nombre de los dos si tú quieres. Es donde ahí ya no. Tal cual, o sea, tú compras un terreno y a nombre de quién va a estar, de los dos. Por ejemplo, compré una moto, ¿cómo la puedo poner a nombre de los dos? O compro un coche, ¿cómo la pongo a nombre de los dos? O por un nombre de él. Todo a nombre de él. Claro. O sea, si lo que tú quieres es que esa moto, ese vehículo sea de él, pues ponlo a nombre de él. Ahora, digo, no sé nada. El tema es de que si el día de mañana hay un conflicto entre tú y tu pareja, Ahí es donde va a estar. Yo por eso llego a frenar. la Así se cosa va a está llamar bien, la no, moto, entonces me la llevo, oye, pero yo la compré, ¿tú sabes qué es mía? No, a nombre de quién está. Exacto, sí. Y como dice papelito habla. Ah, sí. Sí, entonces, Sí, cosa eso podría está la pasar. bronca porque el carro está a nombre de él y la moto Eso está a nombre podría mía, pasar. entonces. Y yo pago todo, entonces. Changos. Pero por eso ya son temas más, Sí, Más pues, delicado. más personales, ¿no? Pero si la decisión siempre sí es, si tú lo quieres dejar por perpetuidad, para que alguien lo herede, es única y exclusivamente testamento. Yo por eso Es lo que iba a decir. Sí, testamento porque sí. son tuyas de tu esfuerzo, tú las compartes efectivamente con quien tú deseas, pero más que nada por escrito es a quién se la deja. Así es. Sea no sea tu familiar, sea no sea tu pareja, quien sea. Es más, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mis pocos o muchos bienes, quiero dejárselos a tal institución que hace tal beneficio a la comunidad. Y así tengas 10 hijos, Se esa va es tu para allá. voluntad y ese es el testamento. Aquí, acá pregunta. Ya sigo yo. Yo conozco una persona que tiene conflictos así con la familia, de que murió la mamá y unos hijos quieren vender la casa para repartir el dinero, otros no quieren. La persona que estaba cuidando a la mamá, muere la mamá, entonces ahí se queda, es la que ha invertido más en la casa, obviamente no quiere vender, entonces unos quieren demandar, otros no. ¿Qué sucede si unos ponen demanda no por medio de la justicia alternativa, sino demanda? La persona que está ahí viviendo, la otra parte de la familia, pues ellos pueden apelar a la justicia alternativa. ¿Qué sucede si se encuentran los dos? La justicia alternativa con la demanda. Qué buena pregunta. A ver, si hay una demanda presentada, Ajá. pero es voluntad de quien la presentó que se vaya a justicia alternativa, se puede hacer. Incluso la autoridad judicial puede generar un acuerdo para remitir el asunto a justicia alternativa a ver si llegan a un acuerdo. Ajá. O sea, Por ese medio. por ese medio. O incluso ante la ausencia de una demanda, también pueden acudir al Instituto de Justicia Alternativa para ponerse de acuerdo y evitar un proceso de confrontación en juzgado. Puede ser en cualquiera de los casos. Pero entonces, si la persona que puso la demanda no quiere apelar a la justicia alternativa, aunque la otra parte quiera, no lo pueden hacer. Es voluntario. Se requiere que ambos estén dispuestos a acudir a la justicia alternativa. Es nada Los más dos. por una parte, no. No, se requiere que los dos. La primera parte que puso la demanda, ese es el juicio que sigue caminando. Que sigue Continuará y tendrá que atenderse ante el juzgado que corresponde. Ok.
yo te decía porque yo pensaba compartir, como ahorita que Juan me dijo que están grabando la conversación, compartir el video con esa persona para que miren lo que estás diciendo, el número de teléfono y para que... Dale mi teléfono y con todo gusto también lo puedo recibir en el instituto. Esa persona vive en Ameca y hacemos un Zoom, un Meet. Ahorita las tecnologías nos dan esa posibilidad, no tenemos que trasladarnos de un lugar a otro. claro, Hacemos un Meet, un Zoom, una videoconferencia claro, para que platiquemos específicamente su caso. será genial, muchas gracias. Con todo gusto. Sí. Disculpe, yo vivía antes en Arenal de Zapatillas y mi papá falleció. La casa creo está infestada. ¿Qué pasaría ahí si somos 7 hermanos, pero sigue viviendo mi mamá? Mi mamá no pertenece ni a la arena. Bueno, en principio habrá que ver el régimen de matrimonio que tenían tus papás. Hace 40 años. ¿Perdón? Hace 40 años de nacido. No, me refiero a si están casados con sociedad legal, viven separados, mancomunados, etc. Esa es una primera respuesta que necesitamos. Por ejemplo, si estuvieron con sociedad legal, todos los bienes que adquirieron después del matrimonio son de los dos. Si en este caso tu papá ya no está, todo le corresponde a tu mamá. Pero no, creo que mi mamá y él no están casados. Nunca estuvieron, creo que estuvieron juntos así. Pero También, aunque no hayan estado casados, ella tiene también derecho a reclamar por los años de convivencia sin ningún problema. Perdón, el hecho es que mi papá estaba casado con otra mujer, ya murió también. Que son muchos hermanos, pero sí está infestada, pero no sé exactamente si mi mamá le corresponde a alguien. Mira, yo lo que te diría es, para no darte una orientación imprecisa, lo que yo te diría es, primero que a ti te quede muy clara cómo está la película, ¿no? O sea, está esta casa, este terreno, mi papá, su esposa, sus hijos, aquí tiene esto, aquí tiene lo otro, que tengas muy clara cómo está la situación para darte una orientación muy precisa, ¿no? Para no darte una respuesta sesgada que no pueda complementar todo el contexto. Tienes mi teléfono y con todo gusto cuando tengas esa información, con mucho gusto lo escuchamos y damos la orientación necesaria e incluso el acompañamiento que se requiera, ¿no? No solamente la orientación, sino el acompañamiento, la asistencia jurídica con las instancias que sean necesarias, ¿no? Yo tengo una pequeña duda. ¿Tú sabes a dónde me puedo dirigir para poder saber con exactitud cómo puedo llenar mis beneficiarios en cualquier seguro de vida que me proporcione? Normalmente he entrado a trabajos donde me han dado seguro de vida y curiosamente, pues cuando siempre tienen cláusulas de tienen que ser beneficiario mayor de 18 años, etcétera, etcétera, pero no te permiten poner pareja, obviamente. ¿Por qué no? Porque debe de ser o esposa, o concubina, o concubino, o hija, ¿no? No deben ser mayores de 18 años. ¿Con quién me recomiendas que me pueda acercar para conocer cuál es el uso correcto de esas nomenclaturas y saber cómo llenarlo correctamente? ¿Por qué te lo digo? Cuando trabajaba yo en Pues con el propio agente de seguros, ¿no? No, porque curiosamente cuando trabajaba yo en Aeroméxico se les daba seguro de vida a todos los trabajadores, año por año. Una de las compañeras lamentablemente muere en ejercicio de su trabajo y en su seguro social le permitieron poner amigo a su actual pareja, amante, lo que fuera. Pero a lo que yo voy es que terminé tramitando eso, pues el de recursos humanos, terminé tramitándolo a como me dijo la aseguradora, ¿y sabes cuánto le digo? El 60% de la póliza. No el 100% que le hubiese correspondido si hubiera puesto papá, mamá, cónyuge, concubino. Esas son situaciones que a mí me generan dudas como pasar con quién puedo asesorarle para saber cómo llenarlo bien. Bueno, yo creo que, en un nivel macro está la CONSAT, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que puede ser una alternativa, pero me estoy yendo muy macro. Muy arriba. Yo creo que pudiéramos propiciar alguna reunión con gente que trabaja en seguros para que podamos invitarlos
yo con mucho gusto puedo gestionar alguna Yo quiero clásica de reunión seguros. Es que ¿sabes por qué? para que vengan A mí directamente y nos para nosotros es muy expliquen importante. escenarios, casos de duda Nunca te encuentran y completo. que tengan la información completa, La ¿no? cosa es no pagar. Yo tengo algunos Siempre se contactos evadir el pago. Siempre, Sí, siempre. Sea yo tengo como Y me pasa con los algunos choques o contactos me que pasa podemos con invitar ese para que tipo de platiquemos con ellos, ¿no? excelente. Sí, Porque sea choque, sea coche, sea casa. pónganlo en la minuta, por favor. Sí. Para el mes que entra que caiga esa Sí, a mí me conferencia. quería excelente. Los seguros están muy bien. Muy bien. Como te das cuenta, se nos mucha ayuda. Gracias por haber venido, la vez que está genial. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, la verdad es que ha sido un honor estar con ustedes. Bueno, primeramente yo sé que el tiempo es muy valioso para Emiliano, pero quiero darle este reconocimiento de parte de nuestro grupo de ICM. Yo sé que nomás es un certificado, pero realmente me han suscitado, han preguntado bastante preguntas sobre los derechos humanos. Entonces fue muy, para mí, una lección, una educación de parte de usted como profesor, doctor, y me han dado muchas preguntas. Y quiero darles saber que le doy muchas gracias por haber venido y estar con nosotros. Bravo. Muchas gracias a ustedes. Tenemos un convivio, si quiere quedarse un ratito. Fíjese que me están esperando en casa, Ok. ya empezó domingo y luego ya mañana trabajamos y a veces para la familia. ¿No hay un bote? Por llamada. La foto. ¿Me estoy esperando que llegue?